Todos tenemos un pasado, la química también, aunque no lo parezca. De hecho, si te pones a indagar un poco sobre la historia de esta maravillosa ciencia, te das cuenta de que está presente desde el comienzo de las civilizaciones. Hay constancia de que en el antiguo Egipto ya se conocía el proceso de curtir pieles, el mortero de cal, el vidrio y los cosméticos. Sin embargo, el comienzo de la química, como hoy la conocemos, puede tener su origen en la alquimia. En ese momento fue cuando estos laboratorios comenzaron a verse como lugares especializados para la práctica de la química, y los crisoles, matraces, frascos y balanzas comenzaron a ocupar las mesas y estanterías. Con el aumento del número de laboratorios creció la necesidad de establecer unos criterios de organización y gestión, acordes con las necesidades de los investigadores. Así, con el paso del tiempo, mientras más era la necesidad de investigar nuevas cosas, se renovaban cada vez más los aparatos para poder lograr los resultados esperados. La evolución de las computadoras, primera generación, 1951 a 1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Estas máquinas tenían las siguientes características. Usaban tubos al vacío para procesar información, tarjetas perforadoras para entrar los datos en los programas, cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son grandes y costosas, con un costo aproximado de $10,000. Segunda generación, 1958 a 1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Características de esta generación. Usaban transistores para procesar información. Estos eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Los juntos transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Se mejoraron los programas de computadora que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollan nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban las aplicaciones de sistema de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo. Surgieron las minicomputadoras y las terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Tercera generación, 1964 a 1971. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Características de esta generación. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Emerge la industria del software. Se desarrollan las minicomputadoras. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. Cuarta generación, 1971 a 1988. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Quinta generación,
1983 al presente. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Japón lanzó en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Surge la robótica, los sistemas expertos, la inteligencia artificial y las redes de comunicación. En cuestión de alimentación, el hombre, como todos los seres vivos, necesita alimentarse para vivir. Asimismo, el ser humano ha ido adquiriendo distintas costumbres y hábitos alimentarios que contribuyeron a que pudiera persistir ante las adversidades que el medio le presentaba. El hecho consiste en que él, con la aplicación de la inteligencia, comenzó ya desde épocas remotas a hacer de la necesidad de comer un verdadero arte, eligiendo sus ingredientes y creando sus comidas más allá de su primitivo acto de supervivencia. El cazador tosco dio paso a un hombre más refinado, que empezó a distinguir sabores, colores y aromas. Los antropólogos revelan ahora que este proceso fue complejo y estuvo matizado por infinidad de otras historias. El hombre lleva sobre la Tierra más de 5 millones de años. Durante más del 99% de este periodo, ha vivido como cazador y recolector de alimentos que la naturaleza puso a su disposición, pero hasta que no aprendió a manipular las piedras, palos y los huesos como armas, haciéndose competitivo y eficaz, el hombre no era cazador, era el cazado. Al descubrir con qué instrumentos, que no requerían elaboración previa, podía matar, la carne se convirtió en su alimento preferido y base fundamental de su dieta. La pesca y la recolección de alimentos acuáticos tuvo una aparición tardía, hace 35.000 años, si nos referimos a ella en forma intensiva y organizada. El descubrimiento del fuego marcó el comienzo de otra etapa en la evolución humana. No solo trajo aparejada la tecnología, sino que le permitió asar, calentar su comida y darse calor a sí mismo. Tuvieron que pasar muchos años hasta que aprendiera a hervir y a hornear. Ante la escasez de carne y la necesidad de compartir sus alimentos preferidos con cada vez más individuos, se percató que podía almacenar cereales como el trigo silvestre, la cebada, el sorgo, el mijo y algunas legumbres como porotos y garbanzos, y que si los guardaba secos podía utilizarlos meses después. También descubrió que podía arrojar semillas y esperar sus frutos. La domesticación de las plantas cambiaría para siempre su vida e influiría directamente en su evolución social, pasando de ser un nómada a un ser practicante sedentario, alojándose en casas rústicas, ya no solo sino con personas ligadas a él, su familia. El nivel y la forma de satisfacción de las necesidades nutritivas varía cuantitativamente de una sociedad a otra, y cambia dentro de ella según categorías como edad, nivel socioeconómico, cultural, etc. Es por ello que el consumo de los alimentos expresa también el lugar de los sujetos en la sociedad y pone en contacto la búsqueda de prestigio y diferenciación social.